tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un honor para su servidora en esta ocasión dar continuidad propiamente con nuestros temas que vamos a abordar dentro de nuestra segunda sesión virtual. Es importante indicar que esta sesión está siendo grabada a efecto de poder remitirles a través de una liga pues la intervención del día de hoy para todas aquellas personas que no puedan conectarse o en su defecto que se conecten y que deseen de nueva cuenta poder volver a validar su contenido. El día de hoy vamos a dar seguimiento a los temas que nos ocupan y específicamente vamos a abordar lo que es primeramente el modelo rehabilitatorio, ¿no? Cuando nosotros hablamos del modelo rehabilitatorio, vamos a tocar su incidencia dentro de este modelo de rehabilitación, pero también la forma de reconocimiento o de intervención del médico terapéutico para la atención de las personas con discapacidad previamente y para la infancia con problemas de lenguaje y aprendizaje que se gestaron de 1970 a 1979. Y cuando nosotros hablamos de esta forma de reconocimiento o estos años o esta década, cómo se empieza a reconocer o la forma de intervenir primeramente del médico, vemos que propiamente a partir de esta forma de reconocimiento, para poder llegar a 1970 y 1979, la primera persona que tenía una intervención directa con las personas con discapacidad era el primer contacto para poder determinar, como dijimos en la clase pasada, los procesos de validación para determinar el tratamiento, para determinar la forma de intervenir, ya sea a través de la medición de la discapacidad, si es discapacidad leve, discapacidad moderada o el grado de discapacidad, la forma de intervención de personal que requiriera o que necesitara una forma minuciosa de poder tratar a las niñas, niños, adolescentes o personas que la presentaran. Pero para poder llegar a esto, primero tenemos propiamente que hacer una historia o un reconocimiento en cuanto al tiempo. Y vemos que de 1932 en México existían grandes precursores de ese modelo de atención, entre ellos el doctor Roberto Solís Quiroga y el doctor Rafael Santamarina, que ellos fueron los que dirigieron la traducción y normalización de pruebas psicosométricas para niños mexicanos, en donde ahí nos indicaban que a partir de estas formas de reconocimiento o estas formas de prácticas o de intervención, se podía obtener algunos rasgos o parámetros que pudieran medir este tipo de discapacidades. En 1937 nace el servicio de ortolalia para niños con problemas de lenguaje y esta se manejaba como una de las áreas del Instituto Nacional de Pedagogía que específicamente tocaban o se adentraban al estudio y a la forma también de poder abonar o de poder trabajar o de poder atender a las personas con dificultad en el lenguaje. En 1952, el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje crea el primer instituto en su género en México, pero también como dato importante, no nada más en México, sino en América Latina. Y repito, estamos hablando del Instituto Mexicano de Audición, porque aquí ya se empieza a reconocer este problema en la dificultad auditiva. Y aquí es donde también viene la circunstancia medible, ¿no? Porque hay personas que presentaban algún problema moderado en cuanto a la pérdida de la audición y hay quienes pues era completo, ¿no? Era una sordera. También en 1952 se empieza a elaborar como clínica la ortolalia dependiente de uno de los departamentos del instituto. Recordemos que estamos hablando del Instituto Mexicano Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, ¿no? Por eso aquí también lo retoma dentro de este mismo instituto para lograr un trabajo en conjunto. Después vemos que en 1968 se constituye una institución o como una institución ese instituto y ahora depende de la Dirección General de Enseñanza e Investigación Científica que está adherido a la Secretaría de Educación Pública. La Escuela Normal de Especialización dio apertura con cursos de primer contacto que eran unos cursos intensivos y estos tenían como enfoque poder preparar a todos los maestros de primaria y de preescolar, que eran como los primeros que tenían el contacto directo con los niños, ¿no? Y esto era para que se lograra atender a las personas que presentaban este tipo de discapacidades dentro de las instituciones o de las aulas que ya estaban creadas para brindar la atención de manera generalizada
y esto se daba en el interior de la República en 6 especialidades, de manera muy puntual. Vemos también que en 1970, el plan, aquí ya entrando en materia, donde empieza a ponderarse el modelo rehabilitatorio y el médico terapéutico para la atención de las personas con discapacidad durante los años de 1970 a 1979. Aquí en 1970, en el plan de estudio desaparecieron las modalidades de inscripción, ¿no? Que estas modalidades de inscripción venía muy marcado dentro de los planes y programas que se venían gestando en años anteriores, ¿no? Es decir, el estudiante regular y el estudiante especial, y empieza a tomarse como un año básico, en donde ya se otorgaban o se trabajaban de manera generalizada con todas las personas, ¿no? De 1970 a 1974 se generaron dos planes de estudio, uno en este caso de 1970 y otro específicamente en 1974, con un enfoque pedagógico, con un enfoque también médico-social y también con un enfoque laboral con objetivos educacionales precisos. Es decir, ya se estaba trabajando de manera integral para otorgar en la medida de lo posible pues mayores elementos para poder otorgar esta educación de calidad y que también el niño que o la persona o el adolescente que presentara alguna discapacidad, pues de manera generalizada lograra esta forma también de intervención, ¿no? Por ello era psicopedagógico, porque no únicamente el docente que de manera habitual, pues otorgaba su clase, lo realizaba sin tomar atención o sin prestar un método adicional que requiriera o que la discapacidad pues demandara. Entonces aquí ya empiezan a existir este tipo de formación de los pedagogas en temas o el trato en cuanto al trabajo de personas con discapacidad, y también empiezan a especializarse, ¿no? A existir estas brechas en cuanto a tomar cursos precisamente para saber cómo brindar trato, la atención, qué métodos se pueden utilizar, qué técnicas son las idóneas, cómo se pueden medir los procesos de aprendizaje, cómo yo puedo también realizar una evaluación de primer contacto para saber el proceso de conocimiento que se tiene, y en ese mismo sentido, ¿no? Ver también durante un pequeño, mediano y largo plazo si el objetivo que yo me planteaba pues está siendo materialmente se puede palpar, o en su defecto si debe de existir alguna reestructuración en cuanto a estos modelos de aprendizaje. También se dice que es médico social porque empieza a tener operancia o a considerarse estos problemas o estas discapacidades desde el punto de vista del estudio de la ciencia a través de la medicina, en donde ya se empieza a dar un giro a la enfermedad en el sentido de tratarla como tal, de una enfermedad, de un padecimiento. Se logra también la creación o la conciencia social en cuanto a la necesidad que de manera conjunta, pues también trabajemos en pro de la consagración o del gozo de la garantía en igualdad de circunstancias de los derechos para todas las personas, que también exista esta cuestión médico-social donde también intervenga la sociedad para que exista una igualdad, una protección y una forma armónica en donde la persona adolescente, la persona niña o la persona que presenta, en este caso, la discapacidad, pues luego integrarse plenamente en sociedad. Y también se dice laboral, porque también empiezan a generarse en el ámbito jurídico, específicamente dentro de nuestra ley general, ley federal del trabajo, regulaciones en materia de emplear a personas con discapacidad, toda vez de que, si bien es cierto, necesitan también poder obtener alguna remuneración por la prestación de un servicio para poder también cubrir sus necesidades, y que sea de manera obligatoria que las instituciones o que las empresas, que los comercios, etcétera, pues también deban otorgar un número específico de su plantilla enfocado precisamente a contratar a personas que requieran o que tengan algún tipo de discapacidad, siempre y cuando la discapacidad pues no limite la actividad por la cual se les esté empleando. Caso contrario, bueno, pues entonces darles un trabajo que se acorde a los campos de oportunidad que ellos tienen, para que en ese mismo sentido pues puedan desarrollarse y puedan también ser útiles para la empresa que los está empleando, ¿no? En 1971
vemos que también existe otra forma de reconocimiento o esta forma específica de trabajo o de evolución, y aquí se establece el apoyo del subsecretario de Educación Primaria y Normal, Ramón Bonfil, para quien establece este surgimiento de los grupos integrados, es decir, que ya deberían existir unas formas, no únicamente otorgar la impartición de las clases, por un lado las personas que presentan alguna discapacidad y por otro lado las que no la presentan, sino que empecemos a trabajar en conjunto para que partiendo del reconocimiento de estas diferencias, pues podamos también llegar a un punto de equilibrio en donde unos con otros podamos apoyarnos para lograr el mismo fin, ¿no? Se implementan también los servicios de valoración médica, de otorgamiento psicológico dentro de la psicología educativa, la cuestión social y la cuestión ocupacional, como hace rato comentábamos. Empiezan a abrirse otras formas garantes de derechos que, si bien es cierto, nuestra Constitución nos lo marcaba al momento de determinar que los derechos son para todas las personas sin que exista ningún tipo de distingo ocasionado por raza, clase, ideología, algún tipo de condición o discapacidad, etcétera, pues desafortunadamente pues sí estaba siendo objeto en diferentes campos, ¿no? Uno en materia educativa, en materia laboral, en materia social, etcétera, porque la discriminación, la violencia era muy marcada. Entonces, lejos de que la persona con discapacidad pudiera sentirse o pudiera salir adelante, pues empezaban no únicamente a trabajar para poder obtener este mayor desarrollo de las demás habilidades, sino o trabajar con la discapacidad que tenía, sino que además se tenía que afrontar a todas estas barreras o todas estas brechas de desigualdad que los mismos sectores sociales, los mismos roles dentro del núcleo familiar y demás, pues le establecía, ¿no? También se establece la clínica de conducta, que fue una de las instituciones que pasó a depender de lo que se conoce como la DGEE al inicio de su creación. Vemos que también dentro de esta forma de reconocimiento, específicamente hablando de la clínica de la conducta, aquí se empieza a trabajar específicamente con la forma de interactuar o la forma de desenvolverse de la persona con discapacidad, ¿no? Desde la forma de cómo yo la concibo, desde la forma en cómo percibo también el trato, ya no únicamente de manera interna, sino también de manera externa, cómo eso me va a generar una forma de desarrollo social, cómo yo puedo interactuar, no únicamente al momento de formar parte de un equipo no sé, de fútbol o de algún equipo, se me ocurre, no sé, de básquetbol o de alguna forma de distracción, cómo yo puedo desde esta dificultad o desde esta forma limitante que tengo, que me impide realizarlo de manera normal, llamémosle así, empiezo a ver otro tipo de alternativas, empiezo a obtener nuevas formas de desarrollo, nuevas formas de apoyo para que en ese caso pues yo pueda realizarlas pues lo más idóneo posible. Vemos que también otro de los años que fue en 1972 se crean las dos primeras industrias protegidas al interior de la educación nacional para jóvenes ciegos y débiles visuales. También en 1972 se toma la decisión de cerrar la carrera de masoterapia, considerándose su reapertura específicamente en 1979. Vemos posteriormente, de 1972 a 1974, las escuelas normales del Distrito Federal y de Nuevo León abrieron la especialidad en problemas de aprendizaje, lo que hoy conocemos como déficit de atención o dificultad de atención, ¿no? Que aquí lo empiezan a retomar en ese sentido. En 1974, el Instituto Nacional para la Comunicación Humana, por sus siglas INSH, establece una escuela primaria experimental para atender a todas aquellas personas o todos aquellos alumnos que no accedían a los conceptos académicos. También en 1974 se funda el primer colegio para atender a personas con discapacidad en la ciudad de Campeche. En 1974 también toma vigencia el plan de 1970 y que se modifica propiamente en 1974, que consistía, como ya lo hemos dicho, en atender a través de la cuestión pedagógica, a través de la cuestión médico-social y a través de la cuestión laboral en beneficio de las personas con discapacidad. Se elabora un nuevo plan y
que tenía como objetivo formar a maestros especialistas para la educación de personas con limitaciones físicas, con limitaciones mentales o sociales, con la suficiente preparación teórico-práctica. Lo que te comentaba, ¿no? A través de la Secretaría de Educación Pública también se empiezan a incentivar, es decir, a otorgar o aperturar plazas para personas que tenían esta especialidad en atención a personas con discapacidad, o también se les empiezan a pagar para que pudieran tomar estos cursos y luego entonces pues se lograra el beneficio que era otorgar mejores condiciones o mejor calidad educativa a las personas con algún tipo de discapacidad. Vemos que en 1975 la Secretaría de Salubridad y Asistencia y la Lotería Nacional unieron sus esfuerzos para crear el Instituto para la Rehabilitación de los Niños Ciegos y de las personas que se encontraban con alguna dificultad visual o también con un déficit de atención. De 1975 a 1976 se establece la forma o se crea una forma para favorecer la socialización de los alumnos y se integra durante el ciclo escolar el primer grupo de hipoacúsicos en una escuela regular, hipoacústicos en una escuela regular, es decir, para poder trabajar con personas que tuvieran esta discapacidad auditiva. En 1976 se inicia la integración de los niños ciegos y débiles visuales a los ámbitos educativos y es en donde también ya se empieza a establecer una forma de educación en braille. El servicio proporcionado por la Clínica de la Conducta pues se extiende a la atención psiquiátrica, pediátrica y social mediante el otorgamiento de tratamientos neurológicos. Vemos también que otro de los avances fue en 1977 cuando se establece el programa de integración, el cual resultó exitoso y propiamente pasa a ser un proyecto especial de la Dirección General de Educación Especial. Vemos también que en 1978 se crea el reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública para niños atípicos. Específicamente hablando, en 1979 se integraron alumnos sordos egresados de diferentes instituciones a escuelas secundarias técnicas. Y vemos pues que esta forma de reconocimiento es durante esta década de los años 70, cómo se presenta este modelo rehabilitatorio y cómo interviene el modelo médico-terapéutico específicamente para la atención de personas con discapacidad y también para la infancia con problemas de lenguaje y en un momento dado también con problemas ahora de aprendizaje, ¿no? Vemos que eso se gesta durante esta década. Ahora bien, vemos también que otra forma específica de atención es que durante estos periodos de 1970 a 1979, el periodo abarca propiamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial y a nivel mundial, pues existieron conflictos y durante este periodo, pues la educación tomó un papel fundamental y la lucha fue en resolver todos aquellos conflictos a los que la sociedad pues estaba enfrentando. Un dato importante es que la UNESCO crea el programa de educación especial y el gobierno de Luis Echeverría reforma o plantea una reforma educativa que fue presentada como una propuesta a todas aquellas inconformidades sociales que se estaban manifestando por emanadas del movimiento estudiantil de 1968. Posteriormente, vemos que en diciembre de 1971 se proclama la necesidad de proteger los derechos de las personas de manera física y de manera mental, que se encontraban en una postura desfavorecida para poder asegurar su bienestar y también para garantizarles una forma de rehabilitación. En 1961 también se crea la Unidad Técnica de Detección en el Distrito Federal, que estaba enfocada para identificar y diagnosticar problemas en los niños, específicamente en cuanto a su desarrollo y en cuanto al aprendizaje. En 1970, en diciembre específicamente, se crea la Dirección General de Educación Especial, como dato curioso, pero como dato sumamente importante. Vemos que también se implementa la valoración médica, psicológica, educativa, social para la rehabilitación del niño ciego, esto propiamente en 1971. Posteriormente, en 1972, se inaugura el primer centro psicopedagógico para la atención de niños de segundo hasta sexto grado de primaria, que presentaban también problemas de aprendizaje y de lenguaje. Estas sesiones se llevaban a cabo en un horario alterno de la escuela, es decir,
eran como cuestiones adicionales que, si bien es cierto, llevaba el niño de manera habitual pues el desarrollo de su nivel educativo, y por la tarde o en horarios que no interfirieran propiamente con su horario habitual escolar, pues se otorgaban este tipo de sesiones, ¿no? Repito, era para los alumnos que presentaban problemas de aprendizaje y de lenguaje. También en 1972, el Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas examina recomendaciones en cuanto a un informe sobre la rehabilitación de personas que se le denominaban atípicas. Se inaugura también el primer centro, el primer centro, como dijimos, para la atención o para tratar de resolver o apoyar como una manera complementaria o como una forma integral a los niños que presentaban ese tipo de discapacidad. Se crean también industrias protegidas al interior de las escuelas nacionales para ciegos, para jóvenes ciegos y para débiles visuales, ¿no? También se abre la especialidad de problemas en el aprendizaje en el Distrito Federal. Posteriormente, vemos que en 1973, en noviembre, específicamente en Suiza, se celebra la reunión especial entre organismos sobre rehabilitación de los impedidos, denominándolos en esa forma. Y en noviembre, en México, se concibe el proyecto de modernizador en la educación. Se firma también el convenio con la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para crear nuevos centros de rehabilitación y también de educación especial para poder trabajar de una manera mucho más amplia. Se realiza el proyecto de creación de nuevas unidades descentralizadas para desarrollar políticas educativas, pero que fueran congruentes con las demandas sociales. También vemos que en 1974 se establece una primaria experimental para niños con problemas auditivos. Se adopta la organización de los estudios para áreas de conocimientos y por consiguiente se funda el primer centro de rehabilitación y educación especial en Campeche, al igual que la especialidad de problemas de aprendizaje. Vemos ahora que específicamente en 1975 se emite la Declaración de los Derechos de los Impedidos y la administración de Luis Echeverría mostró desde un principio este interés para mejorar el sistema educativo y puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa para diversificar los servicios educativos, aumentar el número de escuelas y reformar, ¿por qué no?, los programas o planes de estudio. Vemos también que propiamente dentro de 1976 se integran niños ciegos y débiles visuales a los ámbitos educativos. Se sientan las bases para lograr un plan nacional de educación tomando o partiendo de esta discapacidad, y específicamente la profesora Guadalupe Méndez García impulsó una política educativa sustentada primeramente en las cuestiones humanistas, reconociendo a la persona como un ente de derechos, pero también de protección. Y en diciembre de 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara que el año 1981 sería el año internacional de los impedidos. Vemos posteriormente que en 1977 se da inicio al proceso de planeación educativa. La reforma política de 1977 implicó una importante serie de cambios legales, en este caso ya promovidos en México desde el ámbito político, intelectual e historiador, y específicamente Jesús Reyes Heroles, desde su cargo como secretario de Gobernación, presenta esta reforma política, ¿no? Basada precisamente en la necesidad de crear una planeación educativa, tomando también o partiendo de estas diversidades para lograr planes integrales en beneficio de todos de manera conjunta o de manera igualitaria. Después vemos que en 1978 se definen los objetivos, se establecen las metas y también se señalan cuáles van a ser las prioridades de manera sistemática de la planeación educativa. En ese sentido, también se llevan a cabo acciones educativas en estructura programática compuesta por 5 objetivos y también por 52 programas. En marzo se crean 31 delegaciones estatales de la Secretaría de Educación Pública para poder coordinar, para operar, para administrar y para planear todos aquellos servicios escolares y cómo iban a incidir dentro de las diversas entidades federativas. En septiembre, el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública confirma que la Dirección General de Educación Especial centra su atención en niños y jóvenes
denominados como atípicos. En diciembre, también repito, del mismo año, pues la doctora Margarita Gómez Palacios asume la Dirección General de Educación Especial y le da un impulso renovador a la tarea educativa de las personas impedidas. En ese mismo sentido también, pero ahora de 1970 a 1976 se abren 252 escuelas de educación especial, tomando en cuenta las distintas especialidades a nivel nacional, creándose diferentes sectores de colaboración, tanto de la Secretaría de Educación Pública, que brindaba, si bien es cierto, repito, los planes o el desarrollo de los planes y programas de manera generalizada, pero ahora a partir de este reconocimiento y a partir de esta forma integral con psicólogos, con médicos y con demás personal que va a colaborar o trabajar en conjunto para lograr una educación integral. Vemos también que dentro de estas formas de reconocimiento o estos modelos que se gestan, pues también surge otro de los modelos. Hace rato mencionábamos el modelo rehabilitatorio o el modelo médico especialista, pero también surge ahora lo que se conoce como el modelo psicogenético pedagógico para la atención de las personas con requerimientos de educación especial. En ese sentido, México inicia la década de pleno desarrollo con la riqueza petrolera. Y emanado de esto, pues también se diseñan políticas educativas donde se tratara de tomar la integración y la filosofía en cuanto a la normalización. Se basaba en tres principios centrales: la integración, la sectorialización de servicios y la individualización de la enseñanza. En ese mismo sentido, en 1981 se declaró, como hace rato comentábamos, el Año Internacional de los Impedidos por parte de la Organización de las Naciones Unidas y también por parte de la UNESCO. Se implementó el proyecto de grupos integrados primarios, dirigidos a alumnos que padecían algún problema o dificultad en cuanto a su aprendizaje. En 1986 se inicia la implantación del modelo de atención a niños y jóvenes con capacidades y aptitudes sobresalientes, por sus siglas CAS. Se reconceptualiza la terminología aplicada para los sujetos de atención, llamados, entre comillas lo digo, anormales, y era una influencia de la psiquiatría o psicometría. Se generalizaron términos bajo este supuesto como disminuidos, impedidos, atípicos, etcétera, ¿no? Esto se le da durante ese año esa nominación. En 1984, la Dirección General de Educación Especial estableció como tareas educativas: 1. La asignación de programas adicionales para corregir deficiencias y alteraciones, y 2. Guías curriculares para propiciar desarrollo cognitivo y socioadaptativo. En ese mismo sentido, a mediados de los años 80, la Dirección General de Educación Especial estableció su tarea educativa a través de capacitar al individuo como persona autónoma, actuar dentro de la comunidad y sobre el individuo para poder lograr la máxima evolución psicoeducativa, lograr las guías para su independencia, comunicación y socialización, incentivar la aceptación bajo los principios de normalización y también de integración. Durante 1980-1989, el primer año del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, se implementaron determinados objetivos, como eran la defensa de la soberanía y promoción de los intereses de México en el mundo, la ampliación de la vida democrática, la recuperación económica con estabilidad de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. Se impulsó también un programa de modernización educativa en 1989 a partir de la realización de un diagnóstico que subrayara el rezago educativo. Todo esto, repito, a través de la política educativa internacional basada en tres principios pedagógicos. La educación o la acción educativa debe basarse en posibilidades, la individualización de la educación, la promoción de la normalización y la integración de la educación especial y regular. En este sentido, la Dirección General tuvo como encomienda planear, organizar, controlar y evaluar las actividades en cuanto a la prestación de estos sujetos, y se crea el Departamento de Coordinación y Enlace. Ahora bien, en cuanto al pensamiento psicopedagógico, se asume la teoría psicogenética
por determinados factores. Primero, por los problemas que se podían resolver si se entendía el desarrollo mental y que estos factores determinarían de qué manera se podían propiciar. Por ello, la Dirección General de Educación Especial se encargaba de garantizar la integración de los sujetos impedidos, del cambio de pensamientos educativos y de las posibles causas del déficit en el aprendizaje educativo. También los servicios de educación especial se tomaron en consideración, también los servicios para sujetos de educación especial, y se consideraron que estos dos son fundamentales para una evaluación pedagógica normal. Se otorgaron informes y se empezó también a establecer pautas para considerar los diferentes problemas que enfrenta el educando con problemas referentes a la educación especial en México. Por ello, se creó un Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno en los presidentes José López Portillo, que iba de 1976 a 1982, Miguel de la Madrid Hurtado de 1982 a 1988 y de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994. Asimismo, se crea el programa inmediato de reorientación económica durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, que va de 1982 a 1988. Se otorga atención a las diversas necesidades de la educación en México mediante la creación de centros de intervención temprana, la educación especial o escuelas de educación especial, las escuelas de educación especial para trastornos de la audición, las escuelas de educación especial para impedidos neuromotores, la Escuela Nacional para Ciegos, las industrias protegidas en ese sentido, y se implementan servicios y clínicas para la atención de niños y jóvenes con necesidades especiales. También se utiliza la prueba de inteligencia Binet, que permite lograr la homogeneización de grupos. En ese mismo sentido, también se empiezan a realizar capacitaciones y actualizaciones de los docentes, y la Dirección General de Educación Especial se reconoce a los atípicos como sujetos de derecho. En esa época surgen también grandes investigadores y también la producción de libros y materiales educativos, que en ellos encontrábamos sentadas las bases para que todos los alumnos formaran parte de este sistema educativo nacional. Y vemos que esto de manera genérica, pues es lo que nosotros conocemos como este modelo psicogenético pedagógico para la atención de las personas con discapacidad o con requerimientos especiales. Vemos también que dentro de estas formas evolutivas, ¿no? Por las etapas que ha pasado las necesidades educativas especiales, llegamos a también lo que conocemos como modelos educativos inclusivos. Uno de ellos es lo que conocemos como el modelo Montessori, que si bien es cierto, no desarrolla una nueva manera de enseñanza, pero se aboca en descubrir y ayudar al niño a poder alcanzar el máximo potencial como ser humano a través del empleo de sus sentidos. La educación inclusiva vemos que es este modelo educativo que busca atender a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, de los jóvenes y de los adultos, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables en cuanto a la marginalidad y exclusión social, y es considerada como un proceso que toma en cuenta y responde también a las diferentes necesidades asociadas a la discapacidad, pero también al medio ambiente. Cuando hablamos del método Montessori, vemos que este desarrolla una nueva manera de enseñar, ¿no? Y en este caso, mediante el empleo de los sentidos a través de un ambiente preparado y utilizado mediante la observación científica y también palpable de un profesor capacitado. En este método, la meta de educación debe ser cultivar el deseo natural por aprender. Por ello, se manejan diferentes grados en cada grupo y existe diversidad de edades. Los niños más grandes ayudan a los más pequeños, los cuales también a su vez retroalimentan a los mayores con conceptos que quizás ya habían sido olvidados. Este método, el niño avanza a su propio ritmo con tareas que son establecidas por el maestro dentro de un salón de clases, con el propósito básico de liberar el potencial para que se genere el autodesarrollo dentro de un ambiente estructurado. El material con que aprenden, en este caso los niños, pues los ayuda a entender lo que aprenden mediante la asociación de conceptos abstractos con una experiencia sensorial concreta, y así, bueno, pues no únicamente el niño memoriza, sino que también va aprendiendo. Este método utiliza también la educación sensorial a partir del refinamiento de los cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y el propósito, pues, es
que a partir de esto se logre educar a través de los sentidos y pueda el niño aprender sobre el ambiente y ser capaz de poder explotar al máximo pues todos sus sentidos. Bueno, apreciables alumnos, vemos que estos y otros temas son también los que vamos a continuar abordando dentro de nuestras sesiones virtuales. Y repito, esta sesión ha sido grabada, les compartiré la liga para que ustedes puedan validar su contenido y ante cualquier duda estoy a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.